¿Cómo están? ¿Bendecidos? Eso. Y en victoria. Muy bien, vamos a orar y iniciamos nuestra enseñanza. Padre, te damos gracias esta mañana, Rey. Oramos, Señor, para que seas tú abriendo tu palabra delante de nuestros ojos, Señor, y dándonos revelación y entendimiento de ella, Padre. Oramos también para que toda distracción, toda obra del maligno, Señor, toda obra que trate ahí de persuadir, Señor, y de robar la atención, es inoperante en el nombre de Jesús, Señor. Declaramos que la palabra es hablada, Señor, Padre Celestial, para que sea recibida en nuestros corazones. Y oramos por corazones dispuestos, atentos para recibir esta poderosa semilla, Señor, que transforma nuestras vidas, Señor. Somos buena tierra, Padre, tierra que recibe tu palabra, recibe tu semilla, Señor, y da fruto, y fruto que permanece por la eternidad, Padre. Te damos la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén, amén. Bueno, hoy vamos a empezar, como la pastora estaba hablando, acerca de un nuevo tema. Y el tema que hoy tengo se llama Soy, tengo y puedo hacer. Soy, tengo y puedo hacer, ¿sí? Son tres cositas que vamos a estar viendo: lo que soy, lo que tengo y lo que puedo hacer. Es una serie. Hasta ahora vamos a empezar con la parte del soy, después vamos a ir desarrollando las otras partes, y todo se va a basar en un texto bíblico que está en Efesios capítulo 1 versículo 17 al 23. Efesios capítulo 1 versículo 17 al 23. Y en este texto encontramos una oración que realmente fue inspirada por el Espíritu Santo al apóstol Pablo, y él específicamente la hacía por la iglesia de Éfeso. Y la iglesia de Éfeso, lo que habla en Apocalipsis, es una de las iglesias más maduras, ¿sí?, en revelación, en conocimiento de la palabra. Y esta oración, usted y yo deberíamos hacerla de manera personalizada. O sea, Pablo la hizo por la iglesia de Éfeso, pero podemos también nosotros tomar esa oración y hacerla por nosotros mismos o por otras personas. Y esto es lo que se le llaman oraciones escriturales. La Biblia dice que muchas veces no sabemos orar como conviene, que oramos de acuerdo a nuestros propios deseos y no recibimos, porque pedimos mal. Pero cuando oramos conforme a la palabra de Dios, va a ser una oración ¿qué? Efectiva, ¿sí? La oración del justo, ¿qué dice la palabra? Puede mucho, ¿no? La oración del justo puede mucho. ¿Y qué es que puede mucho? Que tiene resultados. Amén. ¿Y qué es lo que necesitamos hacer? Una oración basada en la palabra. Entonces vamos a ver qué es lo que dice esta oración. Y dice Efesios 1:17. Está orando Pablo, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Sigamos. Alumbrando los ojos de nuestro entendimiento, para que sepamos cuál es la esperanza a la que Él nos ha llamado, cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole los muertos, sentándole a su diestra en lugares celestiales, sobre todo principado, autoridad, poder, señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solamente en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces, fíjese esta oración, ¿cierto? Y usted no ve allá a Pablo orando por casa, carro, beca, no, él no está orando por eso, ¿cierto? Él está orando para que haya un entendimiento, para que los ojos espirituales sean abiertos, para que podamos ver algo que ya sucedió, ¿sí? Entonces esta oración se basa no en tanto en algo que yo necesito, sino en entender lo que ya me fue dado en Cristo, que yo pueda comprender qué fue lo que hizo Jesús a través de la obra de la cruz. Porque muchas veces uno piensa que solamente Él vino a darnos salvación, o sea, que moramos y vamos al cielo, pero no, eso es parte, pero Él vino a dar mucho más que eso, ¿sí? Aún la Biblia dice que Él vino fue a cambiar nuestra posición, no solamente nuestro destino final, porque entonces estaríamos esperando solamente morir para satisfacer la obra de Jesús en la cruz. Si fuera solamente cambiar nuestro destino final, todo lo que hizo Jesús en la cruz era para cambiar nuestro destino final. No, esa no es la razón, eso es parte. Pero la verdadera razón es que Él nos cambió ¿de qué? De posición. Nosotros, ¿cómo estábamos según la Biblia espiritualmente? Perdidos,
muertos. ¿Nuestro papá quién era? El diablo, Satanás, ¿cierto? Y él cambió nuestra posición, una posición de pecado y nos dio una posición de justicia. Es eso. Entonces, esta carta habla acerca de qué. Esta oración habla de qué. De que podamos entender, de que podamos tener revelación, de que podamos tener qué, entendimiento. Y habla acerca de que espíritu de qué, de sabiduría y de revelación. ¿Y quién nos puede dar espíritu de sabiduría y de revelación? El Espíritu Santo. ¿Y qué es revelación? No sé si ustedes se acuerdan, yo creo que ya los más mayores se acuerdan de cómo anteriormente, aunque todavía pasa eso, cómo se revelaban las fotos. ¿Se acuerda que la tomaban, tenían un rollo, que usted trataba de ver la foto, pero cómo se veía? Borrosa, ¿cierto? No tenía mucha claridad, pero la llevaban a un estudio donde había poca luz, ¿cierto? Para que no se quemara el rollo. Y lo que hacían era ¿qué? ¿Cómo se llama el proceso? Revelar. Después de revelado, ¿qué pasaba? La foto quedaba con los colores claros, ¿cierto? Parecía como si usted estuviera viendo realmente a la persona en el momento, pero después de revelado había claridad. Entonces, revelación es que ya hay algo establecido, algo que Jesús hizo, pero como que la cortina es corrida, ¿sí? Como que yo puedo ver algo que no veía antes. Y no sé si a alguien le ha pasado que a veces lee versículos y de pronto, uy, yo no entendía esto, y vino como un entendimiento a su corazón. Papi, yo no me había dado cuenta de lo que este versículo estaba diciendo. ¿Eso cómo se llama? Revelación. Revelación es que el Espíritu Santo le da entendimiento de algo que ya estaba allí, pero usted no lo había visto, pero de pronto es como que se aclara, ¿sí? Como que se puede ver. Es eso, revelación. Y necesitamos en este tiempo ¿qué? Revelación de la obra de Jesús en la cruz, de lo que Él hizo. Y eso es lo que Pablo dijo: yo no le voy a orar para que tenga usted un carro, una casa, sino para que ¿qué? Que entiendan lo que Jesús hizo a través de la obra de la cruz. Amén. Eso es la oración y es una oración ¿qué? Ungida, es una oración ungida. Ahora, yo quiero como dividirlo en dos partes. La obra del Espíritu Santo nos va a dar sabiduría y revelación, primeramente en conocer a Dios, y lo segundo es conocer lo que Él hizo por nosotros. Primero es ¿qué? Conocer a Él, y luego conocer lo que Él hizo por nosotros. Pero lo primero es ¿qué? Conocerlo a Él. Y se acuerda que hace 8 días hablamos acerca de cómo Moisés, un hombre hambriento, cuando Dios les había dicho a los israelitas: yo ya no voy con ustedes son duros de corazón, ustedes, si me voy con ustedes para la tierra prometida, tal vez los termine ¿qué? Destruyendo, ¿se acuerda? Yo no voy con ustedes. Pero alguien hizo cambiar la opinión de Moisés. ¿Quién fue? De Dios. Ya les di la respuesta, Moisés. Esa era la pregunta con respuesta incorporada. Moisés, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Moisés qué hizo? Orar, pero él llegó y dice que estableció una tienda de reunión, y él dice que se iba a esa tienda de reunión, ¿cierto? ¿A qué? A buscar el rostro del Señor, a buscar su presencia, y su presencia descendía cada vez que él iba a esa tienda de reunión. Y llegó el momento que era esa hambre y esa sed por Dios, que él decidió, Dios mismo decidió ir con ellos. ¿Por qué? Porque Moisés dijo: si tu presencia no va con nosotros, no nos lleves a ningún lado. Yo no quiero ninguna promesa. Yo no quiero ni lo mejor de la tierra, lo quiero si tú no vas con nosotros. O sea, eso es que honrar la presencia de Dios. Pero a nosotros a veces, ¿qué nos pasa? No, a mí, si me sale un trabajo, ¿qué me importa la iglesia? Yo me voy allá, voy a ganar la qué luca, la qué plata. Eso que me importa, ¿cierto? A veces nos pasa eso. Me importa más el dinero que vaya a recibir y su presencia ¿qué? Sí. Pero Moisés, ¿qué determinó? Él determinó honrar la presencia de Dios. ¿Y qué va a pasar cuando usted determina por la presencia de Dios? Todo lo demás es añadido. Pero en cierta manera su corazón es probado con esto. ¿Qué honra usted primeramente? ¿Su trabajo? ¿Sus finanzas? ¿O usted honra la presencia de Dios? Y en esto debemos ser determinados. ¿Sabe que a veces nosotros negociamos mucho el tiempo con Dios? O sea, cualquier otro plan, nos llega familia, nos llega... Y no pude venir, pastor, porque es que me llegó familia. ¿Sí? O sea, negociamos el tiempo de venir a la iglesia. Y no debemos hacer así. Eso es una decisión de corazón y debemos honrar estas cosas. No debemos negociarlo. Porque nos hemos determinado que a buscarle. Necesitamos de ser determinados. Y diga usted: no voy a negociar mi tiempo con Dios. ¿Y negociar es qué?
Que no, que me sale un plan y a el plan, ¿qué le voy a decir? Sí, muchas veces sale, sí, me voy, pero usted va a decir que no lo voy a negociar, no lo voy a negociar. Cambio, usted tiene una cita con un médico o con un abogado, ahí sí cancela todo y se va para allá, para donde el médico o el abogado. Pero cuando es la iglesia, cancela la iglesia y se va para otro lado. Pero no se debe ser así entre nosotros. Debemos ser determinados y ¿qué? No negociar. Entonces lo primero, lo que hemos sido llamados es a conocer a Dios. Y cada uno debe conocer a Dios personalmente. No es porque, y por lo que el pastor dijo, o por lo que en el YouTube se dijo, tal pastor. No, no. Cada uno debería, ¿qué? Conocerle personalmente. Dios es un Dios personal y Él quiere revelarse a nosotros de manera personal, que le conozcamos. Y Dios quiere que por sabiduría y revelación le conozcamos a Él. Por eso es que está pidiendo espíritu de sabiduría y revelación. Porque por su espíritu es que le vamos a ¿qué? A conocer. Mire Pablo. Pablo deseaba conocer el poder de su resurrección. Filipenses 3, 8 al 10. Filipenses 3, 8 al 10. Pablo quería ¿qué? ¿Conocer qué? ¿Conocer qué? Están callados. Conocer el poder de resurrección, ¿sí? Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. O sea, él dice, para mí mi prioridad ¿qué es? Conocerle a Él. Y todas las cosas las estimo como ¿qué? ¿Como qué? ¿Como qué? No, no voy a seguir, como dice Omar, no voy a seguir hasta que me digan, no, ¿qué es lo que dice ahí? Como pérdida, como pérdida, como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. O sea que Él estimaba, Él honraba, Él tenía como alta prioridad, Él tenía como alta estima, ¿era qué? Conocer ¿qué? Conocer a Cristo Jesús, ¿cierto? Conocerle a Él y conocerle, cuando esa palabra habla de conocer, escuche muy bien, es la misma palabra que se habla cuando dice Adán conoció a Eva. ¿Y a qué se refiere eso de que conoció a Eva? ¿Se pusieron a hablar? Habla acerca de intimidad, ¿cierto? O sea que usted y yo estamos llamados ¿a qué? A tener intimidad con Dios, intimidad con Dios. O sea, desnudos delante de Dios, desnudos frente a Él. No hay con una máscara, no, desnudos completamente delante de Él, intimidad con Él. Y dice, mi Señor, por amor de ¿qué? Del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. O sea que ganar a Cristo tiene que ver con ¿qué? Tiene que ver con ¿qué? Con yo colocar primeramente el conocerlo a Él, ¿cierto? Dice para ganar a Cristo. Sigamos, versículo 9. Y ser hallado en Él. Y ser hallado en Él. ¿Cuántos quieren ser hallados en Él? Entonces, ¿cuál es la manera para ser hallados en Él? Teniendo todo por basura, ¿cierto? Y colocando mi prioridad, el conocerle a Él. Si yo no coloco mi prioridad, yo voy a ser hallado en otras vainas, en otras cosas, pero no hallado en Cristo Jesús. Y la verdad es que estamos en Cristo. Es una verdad posicional, es algo que ya Jesús hizo por nosotros. Pero en el día a día, muchas veces no somos hallados en Él. Somos hallados haciendo otras cosas, pero no en Él, ¿sí? No teniendo mi propia justicia. ¿Qué es mi propia justicia? No haciendo las cosas a mi manera, conforme yo pienso, conforme lo que me parece correcto, sino que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe. Así que la justicia que viene por parte de Dios es obtenida por medio de ¿qué? De la fe en Cristo Jesús. Así que esto es tremendo lo que dice Pablo, ¿no? Él lo único que se determinó es ¿qué? Conocerlo a Él. ¿Me determino qué? A conocerlo a Él. Yo quiero conocerte. Y esto a veces uno dice, pero yo no siento ganas, o sea, no hay algo como que me... Pero ¿sabe qué pasa muchas veces? Que uno está lleno de otras cosas. Y si usted, vea, usted en lo natural, usted se puede llenar de cuanta porquería haya, ¿cierto? Usted se puede llenar de paquetes de chitos y papas. Usted se puede llenar y usted dice, ya estoy lleno. ¿Y eso tiene valor nutricional? ¿Eso realmente va a ser bueno, bien para su cuerpo? No. ¿Se siente lleno? Sí. ¿Sí o no?
pero ¿va a servir para algo a su cuerpo? Y uno puede andar lleno, pasar su vida en completa, llena, 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 pero realmente no tiene un valor nutricional espiritual delante de Dios. ¿Sí o no? Entonces, es hora, ya, ¿qué me está llenando? Cada uno evalúese, ¿qué es lo que me está llenando? Que no me deja realmente poner mi mirada en Jesús, que no me deja colocar la prioridad en buscarle primeramente a Él. Algo me está llenando, que me está autosatisfaciendo, pero realmente eso no va a suplir lo que yo necesito que sea suplido. Tengo que revisarme, porque está pasando algo. Yo no me estoy llenando realmente en lo que yo debo estar llenando. ¿Algo está mal? Juan dijo que conocerle a Él es vida eterna. Mire, entonces Pablo ya nos mostró que la prioridad para él era ¿qué? Conocerle a Él, ¿cierto? Él dijo, todo lo tengo por basura con el propósito de conocerle a Él. Y Juan 17:3, Juan mismo dijo, conocerle a Él es ¿qué? Y la gente dice, vida eterna es cuando yo me muera y vaya al cielo. Eso es vida eterna. No, yo les dije, Él no vino solamente a cambiar nuestro destino final, que es cielo, gloria a Dios, porque hay un cielo, ¿cierto? Disponible para nosotros. Pero ese no es solamente, Él no vino solamente para cambiar nuestro destino final. Mire lo que dice. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces, ¿cuándo es que comienza la vida eterna? ¿Cuando yo me muera? No. ¿Cuándo es que yo estoy llamado a conocerle a Él? Diga, hoy. Hoy comienza la vida eterna. ¿Cuándo qué? Cuando yo decido ¿qué? Conocerle a Él. Porque la vida eterna es ¿qué? Conocerle a Él. Esa es la vida eterna. Y vida eterna no solamente es vida larga, como algunos piensan. No, una vida muy larga. No, una buena vida, una vida con propósito, una vida llena de salud, ¿cierto? Una vida haciendo la voluntad de Dios, una vida abundante. Eso es vida eterna. No solamente hablando de tiempo y largura, sino de calidad también. Primera de Juan 4:7-8, Juan también dijo, el que ama conoce a Dios. Primera de Juan 4:7-8. Primera de Juan 4 dice, amados, amemos unos a otros, porque el amor viene ¿de quién? De Dios. Y todo aquel que ama es nacido de Dios y ¿qué? Conoce a Dios. O sea que cuando yo le conozco a Él, ¿qué va a pasar en mi vida? Si Dios es amor, Dios no solamente da amor, Dios es ¿qué? Es amor, esa es su esencia, Él es amor, ¿cierto? Cuando yo le conozco a Él, ¿qué va a pasar? Yo voy a amar al otro, ¿cierto? Voy a amar al otro, porque el amor es ¿de quién? De Dios, porque el amor es de Dios. O sea que si yo tengo mucho problema con los hermanos, si yo estoy teniendo muchos problemas, me estoy ofendiendo muy rápido, ¿cierto? Me la paso es ofendido, me la paso es meditando y estoy ya amargado. ¿Qué realmente me está pasando? ¿Qué es lo que está demostrando eso? Que no le conozco a Él, no estoy pasando tiempo en comunión con Él y buscándole a Él. Si yo no le conozco a Él, porque la fuente ¿dónde está? Es Él. Y si yo voy a la fuente y le busco íntimamente y le conozco a Él, ¿qué va a pasar? Yo voy a poder andar en amor, porque Él es amor. De resto no. En mí mismo yo no puedo dar amor. Pero si yo busco la fuente, yo voy a poder dar amor a otros. Entonces, la clave para andar en amor, ¿qué es? Entonces, conocerle a Él, buscarle a Él, ¿cierto? Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Y todo aquel que ama es nacido de Dios, pero también le busca íntimamente. Amén, claro. La clave es entonces, ¿qué? Buscarle a Él. Y Pedro entendía que conocerle a Él íntimamente me permitía disfrutar de los beneficios. O sea que si yo no le conozco a Él, yo no voy a andar en todo lo que Jesús tiene para mí. Si yo no le busco primeramente a Él, yo voy a andar fuera de su voluntad, voy a andar muy por debajo de lo que Él dispuso de su herencia, de todos los beneficios de la cruz para mi vida. Yo primero estoy llamado ¿a qué? A buscarle a Él. Segunda de Pedro 1 del 2 al 3. Segunda de Pedro 1 del 2 al 3. Gracia y paz sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Como todas las cosas que pertenecen a la vida. ¿Qué pertenece a la vida? En esta vida, ¿qué necesitamos? Comida, vestido, ¿cierto? Techo, ¿cierto? Todas estas cosas pertenecen a la vida.
y la piedad tienen que ver con el propósito, el llamado, lo que Dios lo ha llamado a hacer. Nos han sido dadas, ¿por qué? Por su divino poder. ¿Mediante qué? El conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Vuelve y otra vez. ¿Cuál es la clave para que todo lo que necesitamos en esta vida y para hacer el plan de Dios nos sea dado? O andar en eso. ¿Cuál es la clave? Conocerle a Él. Vuelve otra vez y nos volvemos a lo mismo. ¿A qué hemos sido primeramente llamados? A tener intimidad con Él, a buscarle a Él primeramente. Debemos ser determinados. Perdón por darles tantas citas, pero la idea es, realmente no es perdón, realmente es bueno tener varias citas. ¿Para qué? Para entender que la voluntad de Dios es que le conozcamos a Él. El conocimiento de Dios se basa primero en su palabra. O sea que yo, para conocerle, debo buscarle en oración, pero también necesito buscarle a través de ¿qué? De la palabra. Y mire lo que decía este hombre, Smith Wigglesworth, decía: yo no puedo conocer a Dios por lo que siento, no puedo conocer a Dios por lo que pienso, solo puedo conocerlo por su palabra. O sea, la manera como vamos a conocer a Dios es a través de ¿qué? De la palabra de Dios. La palabra me revela quién es Dios. Entonces, la primera cosa que vimos de esta oración, y lo que Él quiere es ¿qué? Revelarme quién es Él. Pero lo segundo que me quiere revelar, ¿qué es? Lo que Él hizo por nosotros. Y lo primero que Él hizo es que me dio una nueva identidad. ¿Él me dio qué? Una nueva identidad. Una nueva identidad. Y yo necesito entender que ahora yo soy una nueva criatura en Cristo Jesús. ¿Sí? Si alguien le pregunta, ¿quién es usted? Generalmente las personas dicen su profesión, ¿no? Yo soy un pintor, yo soy un maestro, yo soy un ingeniero, yo soy un médico, y esa es su identidad, ¿cierto? Pero nosotros no somos lo que nuestra profesión dice que somos. Nosotros somos lo que la palabra de Dios dice que somos. Porque la palabra de Dios permanece. Una profesión, usted no sabe, y con los años se puede acabar. Entonces, ¿usted deja de ser? No, no deja de ser, ¿cierto? Pero su identidad está dada ¿por quién? Por Cristo. Como cristianos, todo lo que somos y todo lo que hacemos es gracias a estar en Cristo. Entonces, lo primero que hizo Dios fue identificarse con usted. ¿Cómo se identificó Dios con usted? A través de la cruz. Lo primero realmente fue que Él se hizo hombre. Dios, siendo Dios, tomó la condición de hombre, ¿cierto? Primero se identificó con nosotros tomando un cuerpo. Y lo segundo es que Él vive una vida sin pecado. Entonces, ¿cómo se identificó con esa condición de pecado? Estando en la cruz, porque dice: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Él en la cruz se identificó en una condición de pecado. Humanamente se identificó naciendo por un parto natural, pero en la condición en la cual nosotros estamos espirituales se identificó ¿en dónde? En la cruz. Él se identificó plenamente con nosotros. Bien, ahora ¿cuál es nuestro trabajo? Identificarnos con Él. Nosotros necesitamos ¿qué? Identificarnos con Él. Entonces, nosotros estamos ahora ¿en quién? En Cristo, y Él en nosotros. Nosotros estamos en Cristo a través de la obra redentora. Escuche muy bien. Usted y yo estamos en Cristo a través de ¿qué? De la obra redentora. Usted y yo fuimos crucificados, usted y yo fuimos sepultados, usted y yo fuimos levantados de los muertos, y usted y yo fuimos ¿qué? Sentados en lugares celestiales. Eso es nosotros en Cristo. Pero ahora, Cristo en nosotros, ¿qué es? Es que Cristo se ha revelado a través de nosotros. Que el mundo pueda conocer a Cristo por medio de nosotros. O sea, hay dos trabajos. Uno es el que yo me identifico con Él, ¿cierto? Uno es que yo estoy allí en la cruz, ¿cierto? Y otro es que ¿qué? Que Cristo se ha revelado a través de mí. Ese es el otro trabajo. ¿Sí? Y eso tiene que ver ¿con qué? Con identidad. ¿Cómo su familia va a conocer de Jesús? Diga: a través de mí. A través de mí. Como cristiano, entonces, todo lo que somos y todo lo que hacemos es gracias a estar en Cristo. Y el evangelio es en Cristo. Usted encuentra varias preposiciones en la Biblia. Usted se pone a buscar en la Biblia y encuentra en Él, en quién, en Cristo. ¿Y eso a qué se refiere? A lo que usted es en Cristo Jesús. ¿Sabe que el propósito divino de Dios era que cuando envió a Jesús era reunir todas las cosas en Cristo? Y parte de eso es usted. Usted ahora está en Cristo Jesús. Pero tenemos que
que vernos a través de Cristo, porque lo que Dios quería hacer en usted, lo hizo a través de Cristo y lo metió a usted en Cristo. No, el arca de Noé es tipo de lo que es en Cristo para nosotros. ¿Quiénes fueron salvos? ¿Quiénes fueron los que, a pesar de que había tormenta y había lluvias y todo el mundo se estaba negando allí, pudieron pasar por la prueba? Los que estaban en el arca, ¿sí o no? Los demás, ¿qué pasó? Se ahogaron, ¿cierto? Así que todo lo que Dios quería hacer con usted, lo hizo por medio de ¿qué? De Cristo. Y por eso lo metió a usted en Cristo. Espiritualmente usted está en Cristo Jesús. Y si usted quiere saber quién es, usted tiene que verse a través de lo que dice en Él, en quién, en Cristo. Entonces cada vez que la Biblia dice, en quien tenemos redención por su sangre, ¿a quién debe verse? A usted ahí en Cristo. Yo tengo redención por medio de su sangre. En Él fueron perdonados. ¿De quién está hablando? De usted y de mí, ¿cierto? Nosotros nos empezamos a identificar a través de Jesús. Eso se llama identidad. En Él, por Él, para Él. Allí estamos nosotros, es nuestra firma. Somos como una cebolla cabezona, no larga. Usted tiene que quitar las capas hasta que vea la imagen de Cristo. ¿Sí? ¿Y qué es esa quitar las capas? Renovar nuestra mente. Es renovar nuestra mente. Necesitamos cambiar nuestra manera de pensar, porque muchas veces nos vemos a nosotros y nos vemos por nuestro pasado. Sí, nuestro pasado se vuelve nuestra identidad, nuestro cuerpo se vuelve nuestra identidad. Es que eso es lo que soy yo, ¿cierto? Mi pasado es lo que soy yo, mis errores es lo que soy yo. Pero usted no es nada de eso. Usted puede considerar esas cosas, pero lo que Dios dice es que usted no es nada de eso. El problema es qué estamos considerando, cuál es nuestra perspectiva. El problema es que no estamos viendo las cosas desde la perspectiva de Dios, solamente queremos tener la razón y decir, no, es a mi manera, es que yo soy así. ¿Y yo soy así por qué? Por lo que veo, por lo que siento, por terco, por cabezón, sí. No es que yo soy temeroso, no es que yo soy orgulloso, no es que yo soy mal geniado. Pero realmente, ¿qué es eso? Es lo que usted está viendo con sus ojos naturales, pero no es la perspectiva divina. El problema es que muchas veces queremos andar con nuestra perspectiva natural, con nuestra perspectiva humana, a la manera como nosotros vemos las cosas. Pero es hora de ¿qué? De cambiar nuestra perspectiva y entender que Él es el que tiene la razón. Él me metió en Cristo, ¿cierto? Y yo tengo que verme a través de lo que Él dice. Debo considerar lo que la palabra de Dios dice. Consideramos mucho las cosas naturales, consideramos mucho lo que sentimos, consideramos mucho nuestras emociones, consideramos mucho la manera como pensamos, pero no estamos considerando lo que Dios dice acerca de nosotros. Necesitamos cambiar nuestra manera de pensar, dejarnos de ver como nos vemos naturalmente. Y esto no es que sea de un momento a otro, ¿cierto? No es que sea, ¡pum!, ya. No, esto nos toma la vida entera. Esta oración de Efesios 1, 17 al 23, yo no les voy a decir, órenla hoy ya, mañana tienen toda la revelación. No, esto es toda la vida. Todos los días de nuestra vida debíamos estar haciendo esta oración. Yo necesito espíritu de sabiduría y revelación. Yo necesito entender quién soy en Cristo. Aún todavía necesito más comprensión espiritual. No podemos como meditar en demasía, o sea, como sobrepensar en lo que somos en Cristo, porque nos vamos a explotar en la cabeza. No. Necesitamos gastar tiempo meditando en esto. No es un momento, más es un ¿qué? Proceso. Es día a día. Kenneth Hagin decía, 6 meses y mi vida fue transformada. Pero yo haciendo esta oración, yo digo, esto es toda la vida haciendo esta oración. Esto no es, vamos a orar esta oración un mes. No, vamos a orar hasta que Jesús venga. Vamos a hacer esta oración o hasta que nos vayamos. O sea, todos los días deberíamos estar haciendo esta oración. Todos los días necesitamos espíritu de sabiduría y revelación. Porque todos los días usted necesita ver las cosas desde la perspectiva de Dios. El diablo va a sacar provecho con estar pensando de manera natural. ¿Sí? Él es un experto. Si Él nos mantiene allá pensando naturalmente, somos como animalitos, allá, que ahí nos da 3 vueltas. Pero cuando empezamos a ver las cosas desde la perspectiva de Dios, ya cambia. O sea que realmente las pruebas de nuestra vida es una cuestión de perspectiva. Cuando nos metemos en problemas y cuando las pruebas son más grandes de lo que nosotros estamos viendo, de lo que estamos pasando, es porque estamos viendo naturalmente. Estamos viendo las cosas
desde nuestro propio ángulo, de nuestra propia inhabilidad, incapacidad, limitaciones. Y obviamente tenemos limitaciones naturalmente, tenemos incapacidades naturalmente, pero con Él, ¿qué pasa con las imposibilidades? No, todo es posible para aquel. Todo es posible para Él. Él aún prometió, dijo, o sea, Él hizo de esto una palabra, dijo, ante cualquier prueba siempre da una salida. O sea, cualquier prueba que venga, Él dice, hay una salida. Pero para nosotros que a veces estamos en prueba, no hay salida. Eso está muy berraco. Esto, ¿cómo vamos a salir de acá? Pero Él ya lo dijo. Él no está esperando que venga la prueba para decirle ya hay una salida. No, Él antes que venga la prueba ya le está diciendo, hijo, ya hay salida. Ya hay salida. Él es el Dios de imposibilidades. Amén. Él es el Dios de imposibilidades. Entonces, ¿cuál es el problema en esta tierra para nosotros? El problema es una perspectiva equivocada que tenemos. Estamos mirando equivocadamente. Estamos como cegatones, ¿no? Mirando ahí cortiquiticos de vista. No estamos mirando desde la perspectiva del cielo. Así que necesitamos ver desde la perspectiva de Dios, y esta prédica es para empezar a renovar nuestra mente. Yo he hecho esta oración muchas veces, pero yo digo, todavía necesito seguir haciéndola mucho más, porque necesito más espíritu de sabiduría y de revelación. Necesito crecer en muchas áreas, y necesito espíritu de sabiduría y de revelación. Necesito ser influenciado por el Espíritu Santo. ¿Sabe qué? En la economía mundial, ¿qué es lo que sucede cuando las acciones caen? Un problema de perspectiva, de confianza. Cuando la gente empieza a temer que esa empresa va a tambalear, ¿sí? Entonces ya empieza a caer todas las acciones. O sea que la confianza es muy importante. Así que ante las situaciones de la vida es muy importante la perspectiva que usted tenga. Es supremamente importante. Necesitamos una perspectiva correcta ante las circunstancias de la vida. Si no, vamos a tomar malas decisiones, vamos a salir corriendo despavoridos, ¿cierto? Pensando que no hay salida, no hay ayuda, y terminamos tomando unas decisiones incorrectas, no haciendo el plan de Dios, porque no tenemos la perspectiva correcta. Efesios 1:3. Vamos a ver quiénes somos en Él. Vamos a ver hoy tres cosas. No, hay muchas, pero en 8 días vamos a ver otras tres. Pero hoy vamos a ver ¿cuántas? 3 cosas de lo que somos en Cristo. 3 cosas de lo que usted ya es. Por eso es que el Evangelio se le dicen las buenas noticias. Y una noticia no tiene que ver con algo algo que va a suceder, sino algo que ya pasó, ¿cierto? Entonces, miremos, Efesios 1:3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales. La palabra dice que nos va a bendecir. ¿Sí? ¿Y por qué usted llega y le dice al hermano, mi hermana, que Dios le bendiga? Porque yo lo he escuchado que les dicen, ¿sí? Que Dios le bendiga. Cuando, ¿qué es lo que dice la palabra? Ese bendijo es ¿qué? ¿Futuro? Pasado. Usted y yo ya somos ¿qué? Bendecidos. Ya somos bendecidos. Y debemos meditar más en esto. ¿Somos qué? Diga, yo soy bendecido. Yo soy bendecido. Amén. No dice que nos bendijo. Y esta escritura está hablando a los creyentes. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quiénes son los creyentes? Los que hemos creído en Jesús como Señor y Salvador. Que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. Algunos dicen, pero es en lugares celestiales. Cuando yo voy al cielo es que voy a disfrutar de la bendición. ¿Sí es así? No. ¿Con qué fue hecho esto naturalmente? Con lo que no se veía. Lo espiritual hizo lo que se ve, ¿cierto? Que la bendición sea espiritual sí requiere de un componente para que se vea visible en nosotros. ¿Cuál es? ¿Qué es lo que trae lo espiritual a lo natural? ¿Qué es? La fe. Sin fe no vamos a andar en la bendición, es verdad. O sea que usted primero tiene que verlo en los ojos, con los ojos espirituales, tiene que verlo en lo espíritu para que se materialice en lo natural. Amén. O sea, para que usted ande en esa bendición, usted tiene que empezar a decir, yo soy bendecido. Si usted espera decir, yo soy bendecido cuando tenga la plata acá en los bolsillos, eso no es fe. Eso es andar como el mundo lo hace, ¿cierto? Naturalmente. Pero cuando usted, aunque no tiene liquidez, cuando no tiene la plata suficiente, usted dice, yo soy ¿qué? Bendecido.
¿Eso es qué? Llamar las cosas que no son para que sean. Es por fe. Esa bendición espiritual, entonces, ¿cómo la traigo? Por fe, ¿cierto? Por medio de la fe. Yo llamo las cosas que no son para que sean. Realmente, espiritualmente, ya soy bendecido. Si usted está en Cristo, entonces, ¿está esperando para ser bendito? No. Algunos dicen, mi hermanito, ojalá Dios lo bendiga. Otros oran, Señor, si me bendijeres y ensancharas mi territorio. ¿Y el Señor qué estará diciendo? Papi, váyale a Efesios 1:3. Ya eres bendecido. Tú ya eres. ¿Sí ve que tenemos muchos errores doctrinales? En nuestra manera de pensar pensamos muy equivocadamente lo que Dios piensa. Él dice que usted y yo somos ¿qué? Benditos. Dios habló algo sobre nosotros y nosotros creemos que es así. ¿Y bendecido qué significa? Palabra de bien hablada sobre alguien. Palabra de bien hablada sobre alguien. Otro dice, marcado por Dios para prosperar y ser edificado. O sea, usted ha sido marcado por Dios. Díganle al de al lado, usted ha sido marcado de Dios. Diga por favor, usted ha sido marcado de Dios para prosperar y ser edificado. ¿Sí lo creen? Aleluya. Mateo 6:33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Así que es por la fe, así que es por la fe. Y miremos Colosenses 1:15 al 17. Toda bendición es espiritual, pero nosotros la manifestamos por medio de la fe. En Jesús están contenidas todas las bendiciones. Mire lo que dice, Jesús es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, tronos, dominios, principados, potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Aleluya. Así que todo es por medio de Jesús y todo es para Jesús. Otra vez, Gálatas 3:13 al 14. Gálatas 3:13 al 14. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Cristo qué? O sea que la ley tenía una maldición, ¿cierto? Si Él dice que Cristo nos redimió, o sea, nos libró de la maldición de la ley. ¿Cuál era la maldición de la ley? Era muerte, ¿cierto? Enfermedad, pobreza. Realmente esa era la maldición de la ley. ¿Qué decía la ley? Que si yo no cumplía alguno de los puntos de la ley, era culpable de todos ellos. O sea, todos realmente merecíamos ¿qué? Muerte, enfermedad y pobreza, ¿cierto? Pero ¿qué hizo Jesús? Nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. ¿Cómo se hizo maldición Jesús? Porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero, versículo 14, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu de Dios. Así que Él se hizo maldito para que ¿qué? Para que la bendición nos alcanzase, ¿cierto? La bendición nos alcanzase. Entonces vamos a hacer una confesión, por favor, vamos a hacerla todos. Él me bendijo, me marcó para ser prosperado, para que todo lo que necesito en este reino físico se manifieste por la fe y yo sea edificado. Yo soy bendito, no estoy esperando que me bendigan. Ya soy bendito, no soy maldito. La bendición de Abraham me alcanzó y soy bendecido por el dador de toda bendición. Amén. Entonces, ¿dónde encontramos o cuál es la raíz de toda bendición? ¿Cuál es la raíz de la bendición? Estar en Cristo, ¿cierto? Estar en Cristo. O sea, usted y yo, ¿por qué somos bendecidos? ¿Porque nos portamos bien? No, por causa de que estamos
en Cristo Jesús. Usted y yo somos bendecidos. Entonces quítese de todo argumento de que usted es bendecido porque, mejor dicho, eso es súper diestro para los negocios. No, 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 no. Usted es bendecido, ¿por qué? Porque usted está en Cristo. Y ustedes, les voy a dejar esa tarea, Deuteronomio 28 del 1 al 14, y habla de todas las bendiciones, ¿sí? Que si usted cumple la ley, bueno, leamos por ahí 3 versículos, Deuteronomio 28 del 1 al 14. O sea, son 14 versículos, pero no lo vamos a leer todos. 28 del 1 al 14, pero vamos a leer por ahí hasta el 3. Dice, esas son las palabras que habló Moisés a todo Israel a este lado del Jordán, en el desierto. No, 28, Deuteronomio 28. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz del Señor, tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también el Señor te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Ajá. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad, bendito tú en el campo, a ver el versículo 4. Bendito el fruto de tu vientre, bendito tu tierra, las bestias, la cría de tus vacas, los rebaños. Bueno, eso es un montonón de bendiciones. Pero ¿qué dice? La condición es ¿qué? Hacer todo lo que está escrito. Pero diga, solo hay uno. Solo hay uno que cumplió ese versículo. ¿Y quién es? Jesús. Pero por causa de que usted está en Cristo, ahora esas bendiciones le pertenecen. Amén. Por causa de que estamos en Cristo. ¿Quién fue el que lo cumplió? Solamente Jesús. Nadie más. Todos transgredimos los 10 mandamientos. Ay, pero pastor, yo nunca he matado. Pero si usted se ha irado con su hermano, ya es un homicida. Ay, yo no he adulterado. Pero si usted ha deseado el hombre o la mujer del prójimo, ya cayó en adulterio. Todos transgredimos ¿qué? La ley. Y los 10 mandamientos. No es que 1, 2, 3, no, los 10. Todos culpables, ¿cierto? Pecadores. Pero gloria a Dios, Cristo ¿qué hizo? Nos redimió, ¿cierto? Él cumplió las exigencias de la ley. Y Dios Padre nos puso en Cristo. Así que si las bendiciones son de Cristo, las bendiciones nos pertenecen a nosotros por estar en Cristo. Aleluya. Si ve que usted no trate de acercarse a Dios por su propia habilidad. A veces cuando las personas son muy buenas moralmente, como que son muy correctas moralmente, tratan de acercarse a Dios. No, es que yo me lo merezco, ¿cierto? Pero nosotros ninguno nos merecemos nada. Realmente todo está dispuesto por medio de ¿quién? De Cristo Jesús. De Cristo Jesús. Aleluya. Entonces, ¿cuántos bendecidos acá? ¿Y bendecidos por buenas obras? Ah, bueno, bien, bien, bien. ¿Bendecidos por qué? Por causa de que estamos en Cristo. Ah, bueno, están despiertos. Bien, 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 bien. Versículo, ahora la primera entonces es ¿qué? Nuestra primera punto de nuestra identidad. Entonces, primero somos ¿qué? Somos bendecidos. Bien, vamos otra vez a nuestro texto base y Efesios capítulo 1, versículo 4. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Entonces la segunda cosa es que ¿qué? Nos escogió. Diga, yo soy escogido. Y escogido, o sea, escogido es tremendo, ¿no? Él nos escogió. Y nos escogió, como dice, ya cuando usted nació del vientre de su madre. No. ¿Desde qué? Dígame. Desde antes de la fundación del mundo. O sea que usted ya estaba en el corazón del Padre. Si alguno dice, no, mis papás se equivocaron y que les falló el método de planificación y yo salí. Pues será a sus papás, pero a Dios no. Usted es escogido por Él. Ellos podrán decir es una equivocación, pero Dios no dice eso. Dios dice que usted ¿qué? Ha sido ¿qué? Escogido, ¿cierto? Desde antes de la fundación del mundo. Aún de antes de que sus papás nacieran, Él ya lo había escogido a usted. Miremos Salmo 139, 13 al 16. Salmo 139, del 13 al 16. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de mí mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos. Mire que
¿Desde qué edad ya usted empieza a conocer a Dios? ¿Qué es lo que dice la Biblia? Desde el vientre, ¿cierto? O sea, un bebé es consciente de Dios. ¿Sí? ¿Qué dice ahí la Biblia? Mi embrión vieron tus ojos. Mi embrión vieron tus ojos. Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Aleluya, sin faltar una de ellas. O sea que usted es un escogido, ¿cierto? Y que usted esté todo completico, ¿cierto? Muestra el amor, la bondad de Dios. Ahora no quiere decir que si le faltó un dedo no es el amor de Dios, ¿no? Porque algunos nacen que les falta algunas cositas. Pero es más el pecado del hombre que otra cosa. Jeremías 1:5. Jeremías 1:5. Dice la palabra, antes que te formase en el vientre te conocí. Ahora está diciendo, antes estábamos viendo que en el vientre, ¿cierto? Mi embrión vieron tus ojos. Pero acá está diciendo, antes de entrar en ese vientre, ¿qué pasó? Te conocí. Y antes de que nacieses, te santifiqué y te di por profeta a las naciones. ¿Qué es ese santificar? Santificar es apartar para un uso exclusivo. ¿Sabe que en el Antiguo Testamento habían 3 oficios, ¿cierto? Sacerdote, reyes y profetas. Y eran ungidos, santificados para un oficio específico. Pero aún también habían objetos que eran santificados, ¿sí? Que eran para uso exclusivo, no eran, digamos, utensilios de la cocina, no eran para usos viles, sino eran para unos usos específicos. ¿Y usted y yo qué hemos sido? Santificados por Dios para algo específico, para un propósito específico. O sea que Dios lo escogió, pero también ¿qué? Lo santificó. Y Gálatas 1:15, pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. O está hablando de escogerlo. Y por último, 2 de Tesalonicenses 2:13. Dice, nadie os engaña, 2 de Tesalonicenses 2:13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a ustedes, hermanos amados por el Señor, de que Dios los haya escogido desde el principio para salvación, mediante el Espíritu Santo y la fe en la palabra de Dios. Fe en la verdad de la palabra. Entonces, usted y yo fuimos ¿qué? ¿Escogidos para qué? Para salvación. Él nos eligió, hubo predilección, ¿cierto? Ahora, ¿con qué propósito nos escogió? Para que fuéramos ¿qué? Santos y sin mancha. Santos y sin mancha. Santidad es hacer lo que Dios me ha revelado a mí hacer. Eso es santidad. Fuimos escogidos, o sea que usted puede decir ahora que usted es ¿qué? Bendecido, pero también ¿qué? Escogido por Dios. Usted ha sido escogido por Dios. Y la tercera es, usted ha sido adoptado en Cristo Jesús. Adoptado, versículo 5. Estamos en Efesios capítulo 1, versículo 5. En amor, habiendo predestinado para ser ¿qué? Adoptados, hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Algo interesante de esto es que, ¿qué se habla generalmente? Que todos somos hijos de Dios, ¿cierto? Pero la verdad es que no es así. No todos somos hijos de Dios. Nos hacemos hijos porque fuimos adoptados por medio de ¿quién? ¿Qué es lo que dice acá? Por medio de Jesús. O sea que el ser hijos de Dios viene por causa de que reconocemos a Jesús como Señor y Salvador. ¿Bien? Solamente por medio de Jesús. Sin Jesús solo somos ¿qué? Creación de Dios. Pero en Cristo Jesús somos ¿qué? Adoptados como sus hijos. Ahora, ¿por qué? ¿Cómo fuimos adoptados? Por causa de que Jesús es hijo, ¿cierto? ¿Realmente quién es el Hijo de Dios? Naturalmente, Jesús, ¿cierto? Jesús. Y la Biblia dice que en el momento que creímos en Cristo Jesús, nos hicimos uno solo con Él. ¿Sí? El que se une al Señor, un espíritu es con Él. Entonces, si Jesús es hijo, nosotros somos hijos. O sea, solamente el ser hijo de Dios viene por causa o por medio de Jesucristo, no fuera de Él. Fuera de Él no hay ningún hijo. Fuera de Él son hijos del diablo. Pero en Cristo Jesús somos hijos de Dios.
Dios deseaba una familia desde antes de que el tiempo fuese. Y nuestra entrada a la familia fue por medio de Jesús. Juan 1:12 al 13. Juan 1:12 al 13. Mas a todos los que le recibieron, ¿a quién? A Jesús. Y a los que creen en su nombre, les dio potestad, les dio la autoridad, ¿de qué? De ser hechos hijos de Dios. Entonces aquí está la clave. ¿Cómo es que somos hijos de Dios? Por medio de que recibimos y por medio de que creemos en Cristo Jesús. El Padre nos dio la autoridad, nos dio la potestad, vino el Espíritu de adopción y por lo tanto fuimos adoptados como hijos de Dios. Somos legítimamente hijos de Dios. Y Dios lo dejó legalmente establecido. ¿Por medio de qué? De su palabra. Esa escritura pública nos dice que ahora somos hijos de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús. O sea, usted puede tener seguridad y certeza de que creyó en Cristo Jesús y usted es un hijo de Dios. Ahora, ¿con qué propósito usted es hijo de Dios? Volvemos a Efesios 1:5. En amor nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, versículo 6. Para alabanza de la gloria de su gracia. Entonces, ¿usted es hijo de Dios para qué? Para alabanza de su gracia. Aleluya. Usted es hijo de Dios para alabanza de su gracia. Usted necesita alabarle, usted necesita adorarle, ¿cierto? Magnificar. Vamos a otro versículo que habla acerca de adopción. Gálatas 4, del 4 al 7, del 4 al 6. Del 7, sí. Gálatas 4, del 4 al 7. Vea, ya anotando esas citas porque quiero que las estén meditando. Gálatas capítulo 4, versículo 4 al 7. 4 al 7. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, a Jesús, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos ¿qué? La adopción de hijos. Versículo 6. Y por cuanto sois hijos, ¿cuántos hijos de Dios? Ajá. Dios envió a nuestros corazones el Espíritu Santo, el cual clama Abba Padre, que significa papito mío. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también ¿qué? Heredero de Dios por medio de Cristo. Entonces aquí encontramos dos verdades. Somos hijos de Dios, pero también ¿qué? Porque somos hijos, también somos herederos. Pero también entendemos que ya no somos ¿qué? Esclavos. ¿Esclavos de qué? Del pecado, ¿cierto? De esa condición de la que estábamos nosotros sujetos, que era nuestra carne. Primera de Juan 3:1. Primera de Juan 3:1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. O sea, ¿qué motivó a Dios? ¿Qué fue lo que lo incentivó? Su amor, ¿sí? Su amor. Que seamos sus hijos es muestra de cuánto Él nos ama. Que seamos sus hijos es muestra de cuánto Él nos ama. Y Romanos 8:15, Romanos 8:15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que hemos recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. O sea que por medio del espíritu del Hijo fuimos ¿qué? Adoptados. Y ahora usted y yo podemos decir Abba Padre significa papito mío. Por medio de ese espíritu de adopción ahora podemos decir papito mío. Bueno, concluyamos. Ahora que estamos en Cristo, nuestra identidad ha sido cambiada. Amén. Y podemos decir tres cosas hoy después de esta enseñanza. Y Carmen me va a decir cuáles son esas tres cosas. ¿Somos qué? Carmen. Las tres cosas que somos en Cristo. Ajá, bien. Somos hijos, somos bendecidos, escogidos, es la segunda, y adoptados como hijos. Adoptados como hijos. Esas son las tres ¿qué? Verdades de lo que somos en Cristo Jesús. ¿Cuál es la tarea? Porque esto es solamente el comienzo, esto es como, uy, sí, ya. Pero, ¿qué necesitamos en el transcurso de la semana? Meditar en esos versículos. O sea, hay una parte que yo le doy, pero hay otra parte que les corresponde a usted hacer. Y es que
agarrar. Por eso es que es necesario que traigan cuaderno, Biblia y anoten, porque ¿cómo van a meditar si no traen que anotar? Entonces, ustedes van a agarrar los versículos y ¿qué van a estar haciendo? Repasándolos, repasándolos. ¿Por qué? Porque va a llegar revelación a su corazón. Revelación es necesario que venga, pero por medio de meditar la palabra de Dios. ¿Bien? Entonces, Efesios 1, 17 al 23, concluimos. Muestra la voluntad del Padre. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Revelar lo que ya está disponible para nosotros, por medio de la obra redentora de Jesús en la cruz. Él quiere que le conozcamos primeramente a Él y que sepamos lo que Él hizo por nosotros. Y lo primero que vimos fue que Él nos dio una nueva identidad, que somos bendecidos, escogidos y adoptados como sus hijos. Amén. Esa es la conclusión de la prédica de hoy. Y quiero que hagamos una confesión. Póngase de pie, por favor.